te bendiga siempre, a ti, a los tuyos. Dios guarde tus salidas y tus entradas, siempre. Nuestro devocional de hoy, modelo para una vida de victoria. Todos queremos llevar una vida de dicha, una vida de la que nos sintamos satisfechos completamente. Casi siempre tenemos de referencia personajes que han triunfado en la vida o que viven triunfando en los diferentes ámbitos, en el deporte, en los negocios, en el mundo académico, aún en la política, también en el mundo espiritual. Hoy, a la luz de la palabra de Dios, encontramos una historia que nos sirve de modelo para que podamos vivir en victoria. Y esta palabra la encontramos en 1 Samuel capítulo 7, versículo 3 en adelante. Dice la palabra del Señor. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. En el versículo 6 dice: y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. En el versículo 10 dice: y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. El último versículo, el 13, dice: así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Esta palabra nos sirve de modelo para nuestra vida personal, familiar y también como hijos de Dios en forma corporativa, en forma comunitaria. Un modelo es un ejemplo, un testimonio, también un patrón a seguir. En este caso, un modelo para bien. Samuel fue el último de los jueces de Israel. En aquel entonces Israel tenía como dirigente nacional, por así decirlo, un gobernante, pero le llamaban juez, es decir, una persona que, aunque tenía un equipo alrededor de consejeros para que le acompañaran en el gobierno, pero normalmente estas personas eran alguien que se mantenía delante de Dios, buscando a Dios para poder saber guiar de la mejor manera al pueblo. El pueblo de Israel se había vuelto idólatra, se había apartado de Dios, del Dios verdadero. Y en parte tenían a Dios como su Dios, pero también se habían mezclado con religiones paganas de su contexto. La religión popular de aquel entonces adoraba a una que le llamaban la reina del cielo, llamada Astarot. Y el principal dios de esta religión popular era Baal. Entonces, el pueblo de Israel se había mezclado con estas religiones. Creían en Dios, pero también creían en esas divinidades paganas, por supuesto. Pero acontecía algo, y es que mientras Israel se había apartado de Dios y se había vuelto a estas religiones paganas, a estos ídolos falsos,
Los principales enemigos de Israel lo atacaban. Y estos eran los filisteos famosos, que ya lo hemos mencionado en otros devocionales. Estos guerrilleros, enemigos de Israel, los filisteos, en aquel momento hacían lo que querían con Israel. Israel estaba en una crisis grande. Entonces, este hombre, el profeta Samuel, se presenta ante ellos y les dice estas palabras que hemos leído, pero que tomamos nuevamente en el versículo 3. Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid. Aquí encontramos parte del modelo, y es que el modelo nos enseña a deshacernos de los dioses ajenos a Dios, de los dioses falsos. Hoy en día también sucede con miles y millones de cristianos que han caído en ese error y en esa trampa en que había caído el pueblo de Israel. Hoy en día la gente no adora a Astarot y a los Baales, pero sí adora a otros dioses falsos. Y es muy notable que en este tiempo uno de los dioses que a la gente, que muchos que han conocido a Dios, al Dios verdadero, sirven y se dejan llevar por él, es el Dios del yo propio. No adoran esas divinidades falsas que se cuelgan en las paredes, pero sí han endiosado su yo, a tal manera que esta generación es una generación que no soporta que se le diga la verdad. Y la verdad es esta, que hoy son millones de supuestos cristianos que viven a su manera, que lo que agradan es a su yo y no les importa si agradan o no a Dios. Hoy hay gente que cree en el Dios verdadero, pero al mismo tiempo se emborracha. Mucha gente que ha conocido de Dios llevando vidas inmorales y creyendo que Dios está contento. No, Dios nunca estará contento cuando lo hemos abandonado a Él. Cuando a Él lo hemos relegado o suplantado o lo tenemos por un lado. Aunque tú piensas que crees en Dios. Te decía que el principal Dios de la gente hoy es el yo propio, el ego. Y por eso ha aparecido ese falso evangelio que lo único que hace es inflar el ego de la gente, alimentarle el ego a la gente y prometerle prosperidad y éxito terrenal y todas esas cosas. Por eso hoy la gente desprecia la verdad. Hoy a la gente la verdad le es amarga, pero la mentira le es dulce. Y miles y millones han caído en esa trampa, como Israel en aquel entonces. Mucho creyente viviendo como impíos y creyendo que así agradan a Dios. No se agrada a Dios así. Ya Él lo dice. Entonces, el modelo para una vida de victoria es deshacernos de los ídolos. En este caso, de ese yo propio. Es que si hay pecado que a Dios le ofende y que a Dios lo enoja en extremo, es la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? Es cuando hemos quitado a Dios del primer lugar que Él se merece en nuestras vidas y lo hemos puesto en un segundo o un tercer lugar. Eso es idolatría. Idolatría no solamente es tener esas imágenes colgadas en la pared. También idolatría es darle el primer lugar a cosas terrenales o incluso a personas terrenales antes que a Dios. Con Dios todo andará bien mientras Él sea el primer lugar y el centro y el todo de nuestras vidas. Y eso es lo que Dios le planteó a este pueblo. Por eso ellos estaban perdidos. Llegaron a ese punto. Mucha gente se ha apartado de Dios y ha endiosado las cosas terrenales y materiales. Y le va bien por un tiempo, pero luego fracasan en su matrimonio. Pierden a sus hijos porque sus hijos se involucran en las drogas, en el mundo de la maldad, de la perdición. Con razón Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre que gane todo el mundo y pierda su alma? Israel estaba en derrota y en ruina. Pero cuando su juez Samuel les habla lo que tienen que hacer, ellos hacen lo que Dios les dice por medio del varón. En el versículo 4 de 1 Samuel 7 dice, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Ellos exactamente hicieron lo que Dios les habló por medio
de su pastor, por medio de su gobernante espiritual. Y eso es lo que nos toca hacer. Este es un modelo para poder tener una vida de victoria. Tenemos que leer el versículo 6 de nuevo para que podamos ver más ampliamente este modelo para poder tener la victoria. Dice el versículo 6, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Este pueblo escuchó la verdad que tenía que escuchar y correspondió como tuvo que hacerlo. Dios les dice que se deshagan de sus ídolos, porque eso tiene muy molesto a Dios. Y esa es la razón por la cual ellos han vivido derrotados por los filisteos. Es que cuando alguien se aparta de Dios, tarde o temprano, se va a encontrar en una grande desgracia. Este devocional de hoy tiene el objetivo, el propósito de animar a quienes se han apartado de Dios, de instarles a que reconozcan su error, hablándoles la verdad, y de animar, de motivar a quienes permanecen en el amor y en el temor a Dios, como muchos de ustedes lo hacen. El versículo 7, avanzando, dice, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Es que pasó algo. Cuando Israel hace lo que debió hacer, deshacerse de sus ídolos, de los dioses falsos, como le va a tocar a muchos de ustedes. Entonces Israel logró recuperar este lugar que se llamaba Mizpa, porque los filisteos se los habían quitado. Pero como Israel se había acostumbrado a vivir en ruina, entonces Mizpa quedó abandonado, tanto por los judíos como por los filisteos. Cuando los filisteos se dan cuenta de eso, se preparan para atacarlos. Pero Israel hace algo correcto. Dice en el versículo 8 que le dijeron a Samuel, no ceses de orar por nosotros a Dios. Y Samuel lo hizo. No solo oró, sino que dice el versículo 9 que tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová le oyó. Samuel tomó un cordero. Cuando dice de leche es que estaba tierno, de pocos meses o de pocos años. ¿Sabes qué? Ese cordero era tipo de Cristo Jesús. Siempre los sacrificios del Antiguo Testamento fueron tipos o tipología de lo que luego viene en el Nuevo Testamento. Todos los corderos que se sacrificaban en Israel representaban a Cristo Jesús en el Antiguo Testamento. Y este cordero que sacrifica Samuel es tipo de Cristo, es representación de lo que Cristo vino a hacer después, a ser sacrificado por nuestra vida, para que nosotros fuéramos liberados de la desgracia espiritual primeramente y del resto de desgracias en el resto de la vida nuestra. Y dice el versículo 10, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Aquí está el secreto de la victoria. Este es un modelo para poder llevar una vida de victoria. Primero, deshacernos de los ídolos. Deshacernos de aquello que le ha quitado el primer lugar a Dios en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestro quehacer diario. Seguramente muchos de ustedes están en esa condición. Alguna vez estuvieron tan cerca de Dios, amando a Dios. Dios era lo primero en sus vidas, pero se han apartado. Y no salgas con que siempre oras y que siempre le temas a Dios. No, el que le teme a Dios, Dios es la prioridad número uno. Dios es el todo en sus vidas y luego lo demás está en segundo lugar. Porque Dios, estimado, jamás va a admitir un segundo lugar, mucho menos otro lugar en nuestra vida. Dios solo acepta el primer lugar en nuestros corazones. Y ese es un modelo para vivir en victoria, como Israel lo hizo. Lo segundo que hizo Israel fue reconocer su pecado y apartarse de su pecado. Como dice la palabra en Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Y esto también sucedió con este pueblo. Lo mismo Dios quiere que hagas con tu vida. Bendito Dios por los que se mantienen en su temor, en servirle a Él, en tenerlo a Él en primer lugar siempre. Muchos de ustedes son de ellos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Pero tú que te has apartado del Señor, necesitas reconciliarte. Esta palabra es para ti en este momento.
Vamos, hermanos, si tú estás perseverando en la fe, si te mantienes en el temor de Dios, compártele este devocional hoy, ahora mismo, a personas que lo necesitan, que deben escuchar esta palabra como el pueblo de Israel escuchó y le hizo caso. Terminamos con lo que dice el versículo 13 de 1 Samuel capítulo 7. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Aquí están los resultados de ese modelo, de vivir de esa manera, sin ídolos. El único Dios verdadero sea el nuestro, el que nos gobierna, el que dirige nuestras vidas, el que ocupa el primer lugar en nuestros corazones y en nuestro quehacer. Solo de esta manera podremos vivir vidas de victoria. Mira, hermano, hermana, no dejes que Satanás siga haciendo las suyas en tu vida, que te haya apartado del Señor, que haga con tus hijos lo que quiera, porque eso sucede con los que se apartan de Dios. Satanás, como los filisteos, entran, hacen y deshacen en la vida de quienes se apartan de Dios. Vuelve al Señor. Muchos de ustedes tienen que reconciliarse con el Señor hoy. No lo dejes más para mañana, porque el enemigo empeorará lo que hace, empeorará tu vida. No le permitas más al enemigo. Dale a Dios el primer lugar y el Señor echará de tu vida a Satanás y a sus demonios que vienen haciendo con tu vida lo que se les ocurre, lo que se les antoja. Oro por sus vidas. Gracias, Dios, por revelarnos esta palabra, por darnos como modelo este testimonio que hemos leído de 1 Samuel capítulo 7. Dios, perdona aquellas vidas que en este momento están reconociendo ahí, Señor, al escuchar esta palabra, este devocional de hoy. Reconocen, Señor, que igual que este pueblo de Israel, se han apartado de ti, Señor. Yo oro por estas personas, que ellos den el paso que deben dar como Israel, de apartarse de los dioses falsos, volver a darte a ti el primer lugar en su vida, y así tendrán la victoria. También quiero bendecir delante de ti a quienes de tus hijos que ahora sí en este devocional perseveran en tu temor, que la victoria tuya les sea dada en todos los ámbitos de sus vidas. Lo creemos así y lo confesamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parucía Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parucía Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parucía Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras. ¿Deseas buscar a Dios y recibir atención para tu crecimiento espiritual? Contáctanos ahora mismo a nuestro número de WhatsApp 504 9600 6293. Con gusto, atendemos tu mensaje de texto, de voz o llamada.